Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Sean todos muy bienvenidos a una nueva entrevista del domingo. Estamos a poco menos de 2 semanas de una fecha que es bastante importante para quienes terminan su ciclo escolar. La PAES, tan estresante prueba que trae desafíos para quienes están de cara a ingresar en el ciclo universitario. Pero para profundizar respecto a estas materias, el bienestar de los jóvenes, incluso técnicas para poder hacer lo poco estudio que va quedando muy efectivo, estamos con la psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Universidad de los Andes, Susana Sarabia. Susana, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias Susana por venir. Susana, primero que todo, estamos a puertas ya de esta prueba de la PAES. ¿Qué es la atención o qué es esperable que veamos en los jóvenes de cara quizás a estrés o ansiedad pensando en rendir esta prueba? Bueno, es esperable que aumenten los montos de ansiedad y como uno puede observar la ansiedad en los adolescentes, en que quizás van a estar un poco más inquietos, los vamos a ver quizás en el cuerpo, que van a estar moviéndose de un lado a otro, muchas veces preguntándose también el tiempo el que falta. Y en ese sentido, claro, esa es una ansiedad esperable, que es normativa frente a una situación de desafío personal. Y ahí lo más importante es estar atento a esa ansiedad cuando empieza a aumentar en niveles, ya empieza a interferir, por ejemplo, en mi funcionamiento social, en mi funcionamiento con el sueño, con las rutinas diarias. Ahí hay que estar atento porque la ansiedad es parte normativa dentro de enfrentarse a un desafío como la PAES, pero sí cuando ya está siendo una ansiedad paralizante en donde está interfiriendo en mi funcionamiento es donde tenemos que estar atentos como adultos también con nuestros adolescentes. Susana, exactamente lo decías tú. La ansiedad tiene ya manifestaciones que no son de elección de una, que son muchas veces manifestaciones físicas. Cuando hablamos ya en algo un poco más preocupante, en el impedimento de realizar en el día a día las diversas actividades que hay que hacer de cara a preparar esta prueba, ¿qué podríamos estar viendo o qué patrones de conducta podrían ser ya una tónica para estar lo suficientemente alertas? Así es, bueno, como bien tú decías, una de las manifestaciones son las manifestaciones físicas, ¿cierto? En donde finalmente uno quizás va a estar más inquieto, más alerta, ya, pero cuando esa manifestación física empieza a generar interferencia, cuando por ejemplo empiezo a tener dificultades en el sueño, dificultades con la alimentación, quizás noto mayor ansiedad con la comida o sobreingestas, momentos de estrés. También una de las manifestaciones de la ansiedad es cognitivamente, entonces ahí podemos observar que nuestros adolescentes están teniendo pensamientos muy catastróficos, muy fatalistas respecto a esta prueba. Estoy pensando constantemente que me va a ir mal, que no lo voy a lograr, que soy lo peor, que no voy a lograr mis objetivos. Entonces estamos teniendo una mirada muy catastrófica o muy todo o nada respecto a este episodio y al mismo tiempo no solo lo cognitivo, lo emocional. Observamos cambios abruptos en el ánimo, en algún minuto lo observamos irritable, después los vemos felices, pero al mismo tiempo lo vemos lábil emocionalmente, y eso, como te comentaba, empieza a interferir en su funcionamiento habitual, en los sueños, en los hábitos, en el estudio, porque también un cerebro estresado va a ser un cerebro que no va a funcionar de la mejor manera también con los estudios, entonces vamos a ver que nuestro hijo va a estar estudiando, pero quizás en ese estudio va a estar más desconcentrado, más inatento, quizás va a pasar tiempo haciendo otras cosas, pero con la preocupación acá respecto a la paz, pero sin llevar a cabo esa preocupación a algo en lo cual ocuparse. Acá yo sé que no hay ninguna fórmula secreta, definitivamente depende de cada uno de los chicos que está pronto a rendir su prueba, pero si uno tuviese que ya hablar en una distribución respecto como a los cuidados que hay que tener, ¿qué podríamos asegurar? ¿Este estudio última hora termina por sumar, termina por restar? Porque en el fondo hay gente que dice, ok, yo no estudio más, prefiero enfocarme en estar tranquilo y rendir la prueba con esa calma. ¿Cómo hay gente que dice, no, yo quiero aprovechar hasta el último minuto que yo tenga para seguir intentando adquirir conocimiento? No hay una fórmula, pero ¿qué se le recomienda a los jóvenes pensando 17, 18 años con todo el estrés que conlleva esta situación? Bueno, ahí hay que evitar fórmulas mágicas. Pasa mucho que los adolescentes en las últimas semanas empiezan a buscar nuevos métodos de estudios o empiezan a sobreexigirse más con los hábitos que ya han tenido hasta el momento. Y la verdad es que eso hay que evitarlo porque finalmente lo hacemos en respuesta de la ansiedad, más desde el miedo. Y bien sabemos que un cerebro que está muy ansioso, que está muy temeroso, es un cerebro que no va en el fondo integrar esa información nueva, que finalmente todo este estrés que voy a darme en estudiar el doble estas últimas 2 semanas lo que va a hacer es que finalmente toda esa información
no la retengo, porque un cerebro estresado es un cerebro que no retiene información. Entonces, finalmente, ese adolescente, todo eso que estudió esas últimas 2 semanas fue algo que no integró y que probablemente no va a tener un impacto significativo en esa evaluación. Todo lo contrario, lo que necesitamos más bien es que el adolescente confíe en lo que ya ha dado hasta ahora, que estas últimas 2 semanas sean más bien de repaso, que sea más bien de reforzar ciertas materias y los últimos días evitemos estudiar. Ojalá el fin de semana antes estemos más bien en un espacio de esparcimiento con nuestros amigos, con nuestra familia, poder hacer actividades que me entreguen calma, porque finalmente necesitamos llegar con esa calma y con esa tranquilidad para poder dar una prueba y que finalmente esos niveles de estrés no interfieran en el momento de la evaluación. Pero se da mucho también, y qué bueno que menciones ahí el respecto al salir, al poder convivir con gente en un entorno cercano, porque también se ve un poco esta tendencia en que los alumnos dicen, ok, no estudio más, pero como que se guardan en la casa encerrados, esperando a que llegue el momento de la prueba, y quizás ese mismo encierro que se autoimpone la gente, decir, ya no voy a salir, no voy a... termina sumando por generar más ansiedad, porque impide que el cerebro se desconcentre, ¿no? Así es. Sí, necesitamos espacios de autocuidado, o sea, necesitamos momentos de poder compartir con otros, con nuestros pares, con nuestra familia, poder hacer actividades que también me entreguen calma. Si nos entrega calma el deporte, mantengamos el deporte. Si nos entregan calma alguna actividad extra programática, mantengámoslas, porque de alguna otra forma la manera en la cual vamos a llegar a la prueba, si logramos estos espacios de autocuidado, va a ser totalmente distinta versus si las últimas semanas fue únicamente estudiando, fue aislándome, alejándome de mis compañeros, de mis amigos, porque finalmente vamos a llegar estresados. Y ahí también tú dices algo súper importante, el tiempo libre, o sea, este tiempo de estar en casa encerrado, puede facilitar también de que el adolescente piense más las cosas. Entonces, en ese pensar, rumiar, pueden venir estos pensamientos más estresantes, más catastróficos, que finalmente no me van a ayudar. ¿Ya? Y ahí el diálogo interno es súper importante para esta evaluación. Hay que cuidar ese diálogo que sea más bien alentador, no catastrófico, que quizás ese adolescente pueda decirse, confío en mí, me he preparado, me felicito por llegar hasta acá, vamos que se puede. O sea, eso es importante porque también el tiempo libre nos puede dar para pensar más en esta prueba de una manera más negativa y angustiarnos. Ah. Susana, yo quiero entrar un poco en los cambios que ha manifestado este sistema de evaluación con el largo de los años, porque siento que se ha conversado bastante a nivel educativo, pensando como en el refuerzo a nivel de conocimiento, de materia que se quiere abordar, pero la gente que tuvo la prueba de aptitud, los que pasaron por la PSU, los que pasaron por la PDT, hoy en día tenemos una prueba que es mucho más específica, con contenido mucho más elevado. De hecho, hace la distinción, por ejemplo, matemáticas 1, matemáticas 2, pensando en el estudiante y en lo que se vivía, no sé, en el momento de la PSU, donde uno tenía matemáticas, lenguaje y las pruebas optativas. ¿Cómo cambia este impacto en el tema de hacer la prueba cada vez más específica? Sí, o sea, no cabe duda que los adolescentes hoy en día llegan con mayor sobrecarga y exigencia finalmente, porque ya no es solo rendir una o dos pruebas, sino que ahora necesito algo específico en función de qué es lo que también deseo estudiar o deseo dedicarme. Entonces, efectivamente, impactan en los niveles de presión en los cuales llega el adolescente, porque ya no es solo el resultado de una o dos pruebas, sino que el conjunto, y a eso hay que sumarle también el resultado de mis 4 años de enseñanza media. Entonces, ahí una manera de alguna u otra forma de manejar esos factores que van más allá del control del adolescente es, ahí invito a los adultos como en el apoyo que nosotros podemos entregarles en también ir disminuyendo esa presión, ¿ya? O sea, apoyar desde como padre, como tío, como abuelo, en también cuidar las expectativas, en también nosotros dar señales de aliento a nuestro hijo, en escucharlos también y que de alguna otra forma, más allá del resultado, hay todo un proceso y alentarnos respecto a todo el proceso que nuestro hijo ha llevado hasta ahora y que esta prueba, este resultado no determina nuestra valía personal. Ya ahí es importante, en función de ese resultado, también igual tener distintas alternativas, plan A, plan B, plan C, porque eso nos ayuda a sentir esa sensación de control frente a esta evaluación que muchas veces sentimos que no está tanto bajo nuestro control el cómo va a funcionar desde lo administrativo o las evaluaciones en total que tengo que rendir. Y que a fin de cuentas es un poco eso mismo que dices tú, algo de respaldo
que le genere seguridad al estudiante de entender el carácter de proceso que tiene todo esto, porque por ejemplo, creo que se es muy tajante con el acceso al sistema universitario por la vía más tradicional, que es la misma prueba, pero hay pocas vías de información de las admisiones especiales, de los cambios ya internos de carrera, de las otras maneras de estudiar o incluso de lo que es la educación en institutos técnicos fuera de los procesos regular, que hay desinformación y es desinformación que a fin de cuentas le quita esta garantía al estudiante de decir, bueno, necesito encontrar otras alternativas en caso de que no me vaya bien. Y no tienen esas alternativas porque no las conocen. Sí, eso es súper importante. O sea, ahí yo creo que el rol de los adultos en también ayudar y explorar con el adolescente las distintas alternativas, que no solo tenemos la PAE, sino que también tenemos otros procesos de admisión, que también esta prueba hoy en día ya no solo se da a fin de año, sino que también se da entre medio del año académico. Entonces, es súper importante a nuestro adolescente acompañarlo también en ver distintas alternativas de postulación, de opciones académicas, porque eso nos va a dar esa tranquilidad y finalmente no va a estar ese miedo constante a que esta prueba me determina todo mi futuro. O sea, esta prueba es una etapa más de todas las próximas etapas que voy a seguir viviendo en toda mi carrera de conocimiento personal. Susana, yo acá necesito hacer una distinción porque en el fondo ya vamos a hablar más adelante de lo que conlleva todo el proceso de la PAES, que es bastante más largo que solo rendir la prueba, sino que quiero llegar un poco con la expectativa en la que se mueven los alumnos, los estudiantes, porque creo que hay casos distintos y sería bueno ver la diferencia de estos casos. Un caso es el que tiene la necesidad de llegar a cierto puntaje para entrar a la carrera que le gusta, que le quiere, etcétera. Y hay otros casos que se presentan y que es muy común en el país, que al fin de cuentas es gente que necesita un resultado para postular una beca y así sentir un alivio para la familia, involucrando a terceros, a externos en su rendimiento y en su desempeño individual. ¿Cómo se manifiesta quizás el estrés o la carga en estos distintos casos de estudiantes que sin duda asumo que marca alguna diferencia? Sí. Efectivamente, cuando el adolescente está inmerso en una situación de mayor presión y esa presión está asociada a, claro, expectativas de otros significativos como los padres u otros familiares, efectivamente los niveles de ansiedad pueden ser mucho más aumentados, porque ahí no es solo enfrentarme a un proceso dentro de mi vida, sino que también es enfrentarme a ciertos temores, miedo al fracaso, miedo a fallar, miedo a defraudar. Entonces ahí finalmente el rol de los adultos es fundamental en el sentido de también nosotros como adultos cuidar esas expectativas. Ya, si bien como bien les comentaba, esto es una prueba, poder ver es las distintas alternativas, entregarle a nuestro hijo también mensajes alentadores en el sentido de poder mostrarle, mira, has llegado hasta acá, te has esforzado y eso cuenta. Ya, finalmente que esta búsqueda alternativa y los mensajes que nosotros transmitimos nos van a ayudar a que nuestro hijo frente a estos escenarios no llegue con una presión aumentada ante la entrega de esta prueba. Perfecto. Ya vamos a seguir profundizando respecto a los temas, respecto a cómo funciona la PAES, el sistema de postulación y el estrés que genera en los jóvenes que están por rendir la prueba. Estábamos hablando con la psicóloga infanto-juvenil de la clínica alemana, Susana Sarabia. Vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos con esta entrevista el día domingo en Portavoz Noticias. Cuando Cari es un fit con la mecánica, puede alcanzar sus metas y crecer sin límites. Cuando Joaco hace un fit con agropecuaria, puede aportar al desarrollo de un país sustentable todos los días. Cuando Dani hace un fit con la electricidad, construye futuro para todas y todos. Cuando Edu hace un fit con la química, se vuelve un elemento clave para el país. Que el mundo técnico profesional haga fit con tus metas, técnicamente se puede. Infórmate más sobre la educación técnico profesional y súmate al desarrollo sostenible para construir un mejor futuro. Conoce más en educaciontecnica.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Somos las regiones. Cada semana, a través de los canales asociados a Arcatel, tendrás la oportunidad de conocer a aquellos que han marcado nuestra historia y a toda nuestra sociedad. Sumérgete en sus trayectorias, desafíos, triunfos, éxitos y derrotas. Escucha de primera mano las anécdotas, también las reflexiones que han forjado sus propios caminos. No te pierdas, junto a nosotros, Rostro con Historia. Acompáñanos en este viaje fascinante a través de las experiencias de chilenos que han contribuido a conformar la patria nuestra. Te esperamos, no te olvides. Somos las regiones. 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 Cuando Cari es un fit con la mecánica, puede alcanzar sus metas y crecer sin límites. Cuando Joaco hace un fit con agropecuaria, puede aportar al desarrollo de un país sustentable todos los días. Cuando Dani hace un fit con la electricidad, construye futuro para todas y todos. Cuando Edu hace un fit con la química, se vuelve un elemento clave para el país. Que el mundo técnico profesional haga fit con tus metas, técnicamente se puede. Infórmate más sobre la educación técnico-profesional y súmate al desarrollo sostenible para construir un mejor futuro. Conoce más en educaciontecnica.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya estamos de vuelta después de este pequeño corte comercial y como dijimos, estábamos hablando de la PAES, de la prueba para que los estudiantes de cuarto medio puedan aspirar a entrar al sistema universitario y hay que entender este proceso como algo que da para largo. O sea, está probablemente el proceso previo a la prueba que genera un estrés en los estudiantes, está el proceso que viene después, que es esperar los resultados, y el proceso que viene aún después, que es la postulación a la universidad. O sea, es un cúmulo de estrés por sobreestrés y mezclándose con un poco de ansiedad de por medio. ¿Cómo se manifiesta esto y qué hay que hacer como un correcto seguimiento, entendiendo que todos estos procesos son sumamente distintos englobados en un mismo contexto? Sí, es inevitable probablemente que los adolescentes posterior a la prueba quizás estén con niveles más de alerta, entonces muchas veces buscando por internet ya a la espera de los resultados o buscando más alternativas. Entonces, claro, eso es dentro de lo esperable, pero como bien comentábamos, claro, cuando eso empieza a interferir en su funcionamiento, pucha, nuestro hijo esas semanas lo vemos que pasa más tiempo en la habitación, ya que está más encerrado, que está pensando de una manera muy negativa respecto a los resultados, obviamente como papás tenemos que estar atentos. Y en ese sentido, bueno, la escucha activa, el poder generar un espacio de validación de sus emociones es súper importante. O sea, en el fondo poder normalizar, oye, sé que estás nervioso, ya sé que en el fondo esto te puede generar un poco más de ansiedad, en el fondo validar eso, pero al mismo tiempo, yo creo que en ese sentido, como esto de a veces los temores de los adolescentes respecto a las expectativas de los adultos, es fundamental que los adultos también transmitan ese apoyo incondicional, que más allá de los resultados,
los adultos van a estar ahí incondicionalmente, de que vamos a buscar alternativas, de que vamos a buscar distintas opciones y que en el fondo ese amor incondicional y esa disponibilidad va a estar más allá del resultado, porque finalmente a veces hay adolescentes que ven que se juegan todo en este resultado y en lo que van a postular. Entonces también ahí dar ese espacio para poder conversar un poco de esas emociones. Claro, porque a fin de cuentas, una vez transcurrida la prueba, terminado todo este proceso, en el que el joven, asumo que en el rendimiento de la prueba muchas veces se genera algún tipo de expectativa. Dice, sentí que me fue bien, sentí que me fue mal, y están los casos que uno dice, no tengo idea, que sea lo que tenga que pasar. Es un tramo aproximadamente de 3 semanas que hay que esperar todavía para tener los resultados, y con jóvenes que ven enfrentado cómo cambia su cotidianeidad. O sea, pasaron de estar toda la vida en el colegio de lunes a viernes y ahora quedan en un periodo a la espera. Un periodo donde no son escolares, no son universitarios y en algunos casos tratan de suplir con algún empleo esporádico, temporal, pensando en el periodo de vacaciones. Pero lo real es que también pasa eso. O sea, el joven no sabe el proceso que se le viene y se le junta con el estrés de la espera del resultado. Así es, sí, en ese sentido, las rutinas es algo que nos da una sensación de control y de seguridad. Entonces, por eso es importante también, después de la evaluación de la paz, en el fondo los días intermedios, mantener las rutinas habituales que teníamos en términos de horarios, salidas, espacios de interacción con otros, porque finalmente, claro, cuando vemos que eso irrumpe mucho nuestras rutinas o que cambia mucho nuestra estructura, eso también puede generar mayores sensaciones de ansiedad y angustia. Entonces, ahí también cuidemos esa rutina y cuidemos sobre todo los espacios de esparcimiento, porque finalmente también necesitamos esos días tener a nuestros adolescentes con actividades, como poder aprovechar las celebridades, las celebraciones que hay en esos días, como para que también nuevamente no todo el foco esté en esta prueba. Ahora, Susana, eso mismo, este mismo proceso y el mismo hecho de que ya terminen la etapa escolar, genera que empiece un poco un proceso de adaptación y que asumo que de harto crecimiento, pensando en lo que se les viene en marzo del año siguiente, que es ya empezar un proceso totalmente nuevo, la vida universitaria, el conocer gente. ¿Hay algún tip, alguna medida o alguna recomendación para que un estudiante recién salido de cuarto medio pueda pasar el verano quizás preparándose para este momento, que también son momentos de carga y de estrés? ¿O a fin de cuentas es algo que se ve inherentemente ya cuando se llega el primer día de clases, uno empieza a conocer la gente, el ambiente y se va dando mucho más natural? Sí, bueno, igual es importante, quizás no en enero, sino que ya quizás los días antes de entrar a clase en febrero, que los adolescentes igual tengan un poco más de noción respecto a qué esperar de ese primer día, ¿ya? Preparar los días anteriores quizás todo el material, todo el espacio, quizás acercarse a la universidad, conocerla, al instituto, porque en el fondo la anticipación, pero esa anticipación que no es no es tan anticipada, por así decirlo, sino que es más planificada, también nos da una sensación de predecibilidad, saber qué esperar, y saber qué esperar nos da una sensación de seguridad. Entonces, es importante anticiparnos quizás a los ramos, las asignaturas que vamos a tener, en el fondo en los horarios, qué es lo que necesitamos esos primeros días como para poder tener una sensación de control de todas formas que nos va a ayudar a poder manejar esos días. Pero evitemos de todas maneras estudiar antes o en el fondo informarnos de la carrera en la cual estamos estudiando desde lo académico, porque la idea es poder estar abierto y que exista apertura al aprendizaje. Finalmente lo que vamos a ir es a aprender, no vamos a llegar sabiendo, sino que vamos a llegar en un contexto de aprendizaje y ahí lo vamos a ir viendo el resto de los días cuando empiecen las clases. Perfecto, claro, o sea, a fin de cuentas el estrés universitario dejémoslo para cuando llegue el proceso universitario y no cuando estamos disfrutando nuestras últimas vacaciones ya libres de responsabilidades en la universidad. Así es, sí, dejémoslo justamente cuando ya llegue el momento. Anteriormente en las vacaciones aprovechemos justamente de reconectarnos con nuestros vínculos, ya, pero ya sabiendo obviamente cómo va a ser el resto del año. Susana, ya entramos de lleno en lo que se viene, en lo que es la prueba. Queda un poquitito menos ya de una semana para que los chicos tengan que cursar esta prueba a través de 3 jornadas. Creo que es importante que ahondemos primero en esta semanita que se viene, en la semana previa a la prueba, el recomendarle a los estudiantes qué hacer, cómo estudiar, cómo relajarse y al mismo tiempo el cómo poder dosificar toda esa carga a nivel intelectual que se genera la distribución de 3 días de prueba.
Sí, bueno, es complejo que por lo mismo en el fondo ahí el gran trabajo de los adolescentes estas últimas semanas es más bien el repasar, ¿ya? Es más bien el reforzar ciertas materias, no revisar nueva información, no revisar nuevos contenidos, porque finalmente nos va a generar más estrés de toda la información que mi cerebro está reteniendo. Entonces, en ese sentido, entiendo que son poquitos días y son varias información que necesito. Lo ideal sería estos últimos días estemos orientados más bien en poder manejar y reforzar lo que ya tenemos. Y ese mismo día también utilizar estrategias de relajación, poder utilizar algunas técnicas de respiración, ya los días antes hacer actividad física como para poder también tener espacios poder, de relajo finalmente y finalmente también para llegar en un contexto de calma, tranquilidad para esos 3 días donde necesitamos retener mucha información. Y ya cursando estos 3 días de información, por ejemplo, fui el día lunes, rendí la primera prueba, quedé reventado, llegué el lunes en la tarde a mi casa. ¿Será bueno dormir una siesta? ¿Será bueno aguantar y tratar de acostarse temprano en la noche? ¿Comer bien? ¿Cómo abordar ya cuando estamos ahí en el buen chileno donde las papas queman? Claro, o sea, ahí es cuidar obviamente los hábitos de sueño. Lo que sugerimos más bien es que cuidemos los horarios en la noche, quizás más que dormir una siesta, podamos dormirnos temprano para poder llegar descansados y el resto del día igual poder hacer actividades o espacios de calma o de descanso también, poder estar con la familia, poder estar un poco con los amigos, ya poder hacer alguna actividad que me dé también una sensación de calma. Entonces, lo ideal, obviamente, ese día después de la prueba, evitar tocar los cuadernos, sino que todo lo contrario, poder buscar y entregarme espacios de calma que yo necesito también para poder, el día siguiente poder seguir rindiendo finalmente. Perfecto, y ahora situémonos 3 semanas más adelante, ya con puntajes en mano, ya sabiendo un poco absolutamente más claro el panorama respecto a las postulaciones, también se dan un poco dos fenómenos, ¿no? Uno, la persona que tiene los puntajes y se ve como un poco enfrentada a la presión que ponen sus papás, sus tutores, sus apoderados. Y por otro lado, la persona que no obtuvo los resultados que esperaba y que queda quizás decepcionada consigo mismo, consigo misma. ¿Cómo se aborda un poco esta situación? Y yo creo que más para los chicos, porque los adolescentes llevan la vida que tienen que llevar y se manifiestan como su cuerpo va a responder. ¿Cómo los papás en sus casas tienen que dar un poco un correcto acompañamiento? Primero para el hijo que le fue bien, que no se sienta presionado a que la decisión la están tomando desde ellos, y para el que le fue mal, que tengan ese consuelo de decir, no pasa nada, se aprende esta experiencia y partimos de nuevo pensando a mitad del próximo año. Sí. Sí, por eso es importante en el fondo anticiparnos a esas situaciones, más que poder actuar en el momento frente a la emergencia de, chuta, no logramos el resultado que esperábamos, quizás anticiparnos y ver las distintas opciones que tenemos. Ver la alternativa de que ya, quizás a lo mejor se nos haga un poco más difícil, tenemos la opción ya sea o de poder rendir la prueba, como a nivel informativo, informar a nuestros hijos respecto a todas esas otras opciones que también tenemos, pero también respecto a las otras alternativas también de carrera. Yo creo que siempre es importante tener distintos planes de acción o de carreras, de universidades, porque muchas veces puede pasar de que podemos focalizarnos en una carrera, en un instituto, en una universidad, y eso lo que va a generar es mayores niveles de presión, mayores niveles de estrés, tanto al adulto como para el adolescente, y eso puede limitar nuestras opciones. Entonces también nos referimos a tener opciones no solo con planes de dónde poder rendir o en qué momento volver a rendir la prueba, sino que también con respecto a carreras y universidades, ¿ya? Porque si nos quedamos en una sola alternativa, eso puede dificultar también las otras opciones que podemos tener. Claro, porque a fin de cuentas se genera un encasillamiento y es uno mismo el que se pone como imposiciones respecto a las alternativas que puede visibilizar. Si uno está un poco abierto a otras chances, asumo que la predisposición a recibir un resultado negativo o malo respecto a lo que esperaba cambia totalmente. Así, ambos extremos son complejos. Cuando nos vamos al peor escenario y nos quedamos solo ahí, o cuando vemos solo un solo escenario
ya sin ver los puntos intermedios. Entonces, en el fondo ahí es importante que los papás ayuden a los adolescentes también y los padres acuden sus expectativas en poder ver los distintos escenarios y para cada escenario tener distintas alternativas, pero obviamente alentando a nuestro hijo a que podamos llegar al resultado que queremos. Perfecto, entonces ahí con el acompañamiento constante, la invitación a que los papás estén atentos a cómo se manifiestan su hijo esta semana, antes de la prueba, durante la prueba, después, los días antes de la postulación, porque la PAE sin duda es un proceso que genera ansiedad, estrés y angustia en los estudiantes. Tuvimos esta grata entrevista el día domingo con la psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Universidad de los Andes, Susana Sarabia. Muchas gracias por acompañarnos, Susana. Muchas gracias. Y con esto entonces damos por terminada la entrevista del día domingo. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Que estén muy bien y ya nos reencontraremos para partir una nueva semana con toda la actualidad informativa a lo largo del país. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.